Bien, primera clase de instalaciones neumáticas. La idea es hoy lunes comenzar, llegar hasta promediar la presentación y el día jueves sí finalizar las filminas respecto a este tema. ¿Sí? Bien, siempre me gusta poner fotos, debe ser que estoy siendo viejo, me pongo un poco nostálgico y me gusta hacer historia, y voy cambiando las fotos. Hoy a la mañana encontré, ustedes creo que no tienen, aplicaciones de instalaciones neumáticas. A la izquierda estamos viendo un correo, ¿sí? Donde se envían las cartas en un caño que tiene una corriente de aire, ¿sí? A presión, con cierta velocidad. Después en la foto central, me llamó la atención, en la primera aplicación, digamos, es un fuelle antes de Cristo, ¿sí? Muchos años antes de Cristo, que era presurizar aire, en este caso para un proceso de combustión. ¿Sí? Y la foto a la derecha, esto es del año 1905, yo leí la historia, son dos socios, Ingersoll y Clark, y es el primer compresor móvil, o sea, el primer dispositivo que genera aire comprimido y que se pueda movilizar, que no esté atado a una rueda que está movilizada por el viento o por un río. Acá estamos hablando de que estos años, estamos hablando de 1700, ¿sí? Y la foto a la derecha es de 1900, o sea, entre 1700 y 1830 se desarrolló el primer compresor neumático, y en 1900 ya la cosa tomó importancia y básicamente se desarrolló para la parte de minería, ¿sí? Para herramientas neumáticas y poder taladrar montañas a mayor velocidad. ¿Sí? Después se dio un montón más de aplicaciones. Bien, un poco de nostalgia. A ver si me deja pasar esto, que no me estaría dejando pasar. Cosa del PowerPoint, ahí está. Acá está la agenda. Hoy vamos a arrancar un poco de terminología, transformaciones de energía, y quisiera llegar hasta el cuarto punto, que es compresores. Tal vez hasta el quinto, pero con el cuarto ya me quedaría contento. ¿Sí? Y la segunda parte de la agenda la veremos el jueves siguiente. Bien, vamos a hablar un poco de terminología. Diferencia entre aire comprimido y neumática, ¿sí? Ahí está sacado de una bibliografía de internet, ¿sí? Pero básicamente el aire comprimido es el aire tal cual lo conocemos, que nos rodea, con esa composición de oxígeno, nitrógeno y algo de gases de argón y otros gases en menor proporción, pero a mayor presión que la atmosférica, ¿sí? Pero básicamente a eso vamos a llamar aire comprimido. Tomo aire de la atmósfera, le aumento la presión, y saben que P por B sobre T es igual a una constante. Bueno, ese aire a mayor presión se le llama aire comprimido. Y una instalación neumática es los dispositivos que utilizan ese aire a mayor presión, la tecnología, para realizar principalmente algún tipo de movimiento, algún tipo de acción. No siempre es mover cosas, pero básicamente fue generado con ese fin. ¿Sí? O sea, reemplazar movimientos y reemplazar mano de obra humana. Eso es el objetivo. Bueno, acá voy un poquito a física, ¿sí? Con ustedes que usaron física, donde le enseñaron que había una presión atmosférica y una presión relativa o manométrica. ¿Sí? La suma de ambas presiones es lo que se llama presión absoluta. ¿Sí? O se puede ver que hay una presión atmosférica, una presión absoluta, y la diferencia es la presión relativa o manométrica. En neumática, las presiones, los niveles de presión del aire, generalmente van a venir dados en términos de presión relativa, ¿sí? Porque es más fácil decir cuánto es la presión que indica un manómetro, que es el que está, la figura que está abajo a la izquierda. Van a ver que tiene una escala, ¿sí? En este caso hay doble escala, fíjense que hay números en negro y en celeste, cada uno están indicados en diferentes unidades, ¿sí? Los números celestes es en PSI, en libras por pulgada cuadrada, y los números en negro son en bar, en este caso, ¿sí? En la neumática es muy usual ver este tipo de relojes que indican niveles de presión, que es de alguna manera ver cuál es el nivel de presión que tiene el fluido en ese punto de instalación.
Generalmente se hace, como dije anteriormente, se hace referencia a una presión manométrica, pero puede también venir algún tipo de información técnica en términos de presión absoluta. Siempre van a ver que dicen bar G, bar A, o lo van a decir en términos de presión absoluta o en términos de presión manométrica. Por lo general vamos a hablar en términos de presión manométrica. Acá tienen, para refrescar un poco física, ¿sí?, de segundo año, equivalencias entre diferentes sistemas de unidad. Las más utilizadas en el sistema de unidad más utilizado depende mucho del área geográfica donde estemos hablando, donde esté la instalación, ¿sí? Si voy a Inglaterra, seguramente estaré hablando de PSI, que es libra por pulgada cuadrada, ¿sí? Nosotros acá en Argentina, como estamos asociados al sistema, o somos solidarios al sistema de medición internacional, ¿sí?, tendríamos que hablar en términos unidades internacionales, ¿sí? Como es el MKS, el metro, kilo y por segundo, tendríamos que hablar en términos de kilopascal, ¿sí? Pero es muy raro hablar en términos kilopascal en la neumática. Cada tecnología, de alguna manera, adopta las unidades primitivas, o sea, dependiendo del área en donde se desarrolló principalmente, ¿sí?, y después la que se hablan en el lugar, en la región. Acá es muy frecuente, además del PSI, que es una cuestión de historia, hablar mucho en kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y hablar en bar, ¿sí? Se podría también hacer la equivalencia en pulgada de mercurio, pero es muy raro. Atmósfera, casi lo mismo que el bar. Fíjense que son números casi similares, no importa ya estos decimales, ¿sí?, para las aplicaciones reales. Y el kilopascal, la verdad que son números bastante engorrosos, son números muy grandes. Entonces siempre vamos a estar hablando entre el bar, el PSI. Estos son los sistemas de unidades más utilizados en esta tecnología, ¿sí? Y otra cosa, para entrar un poco más en tema, es dar órdenes de presión, ¿sí? Hablar que cuando uno va a la gomería y le dice al gomero 30, 28, 32, que uno no sabe bien lo que es, pero le dice eso y la rueda queda inflada, por lo general lo que estamos diciendo es 32 PSI, ¿sí? Estamos refiriendo a la unidad inglesa, sistema de unidad inglesa, y estamos hablando de 2,2 bar, su equivalencia en bar, ¿sí? Para que tengan una idea, eso es la presión que reina en el interior de un neumático de auto. En un globo las presiones son mucho menores, estamos hablando del orden de milibar, y en una fábrica industrial, una instalación neumática, una presión media, vamos a ver después hay un rango, estamos hablando del orden de los 7 bar. Esa es la presión o el valor cercano que va a estar la instalación neumática de una fábrica, ¿sí? Los 7 bar de presión. Ustedes saben que la presión por área es igual a fuerza, ¿sí? Eso también lo saben de física. Entonces, la fuerza que puede hacer un actuador neumático, un brazo neumático, es proporcional a la presión. Entonces, a mayor nivel de presión, la máquina puede hacer más fuerza, puede ejercer más newton. Pero nada es gratis en la vida, porque generar aire comprimido a muy alta presión es muy ineficiente. Entonces, se han encontrado rangos de presión, ¿sí?, que hace que la máquina pueda realizar esfuerzos importantes, ¿sí?, a costo de generar aire a eficiencias razonables. No son buenas, pero son razonables. Entonces, ya la fábrica optó esos valores de presión. Estamos hablando cercano a los 7 bar. Otro punto de vista que hay que ver en este tipo de instalaciones es la plata, es la energía, el costo de la energía, ¿sí? Y cuánta energía consumen estas instalaciones. Esto ya está bastante vieja, esta bibliografía del año 2000, pero calculo que al día de hoy no ha variado mucho. Lo que quiere decir este gráfico de tortas, ¿sí?, resume un poco, y esto tómenlo también con pinzas porque es un promedio de muchas industrias, pero básicamente llévense la idea que la energía destinada para generar aire comprimido en una industria, obviamente depende mucho del tipo de industria,
y del tipo de proceso que se lleva a cabo, ronda, valor medio, el 18-20%. ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% de la factura de luz, el 20% del costo de energía eléctrica, se destina a generar aire comprimido. Vuelvo a repetir, son valores promedios, ¿sí? Pero es una tajada grande de la factura de luz lo que se invierte en una instalación neumática. Y representa el mismo porcentaje en costos, ¿sí? Bien, vamos metiendo un poquito más en lo que es la instalación neumática. Yo les comenté que el 20% de la energía eléctrica que consume una industria, el promedio se va o se utiliza para generar aire comprimido. Bien, ahora, ¿cómo utilizo ese 20% de energía eléctrica? Que ingresa por un motor eléctrico que gira el accionamiento para generar el aire a mayor presión. Bueno, del 20% de la energía que ingresa al motor eléctrico, fíjense en que es el 100% de la torta. Bueno, acá hay un montón de motivos de egreso de energía, ¿sí? Está la energía que eroga el motor por calentamiento propio, pérdidas mecánicas, enrodamientos, en partes mecánicas. Otro tanto tratamiento del aire, que lo vamos a ver el jueves que viene, ¿sí? Pero fíjense en que la energía que me queda almacenada en esa masa de aire a alta presión es lo que acá indica como energía potencial, energía de presión, ¿sí? Que yo luego puedo utilizar para realizar algún tipo de trabajo. Pero compárenla con la parte roja de la torta, ¿sí? Que es la energía que se produce por el trabajo de compresión. Esto ustedes lo vieron en termodinámica, ¿sí? Cuando yo elevo la presión, lamentablemente aparece un aumento de temperatura y parte de esa energía eléctrica del motor no va a ser almacenada como energía potencial, sino se va a transformar en calor, ¿sí? Después veremos un poco los términos termodinámicos, pero se transforma a calor que el compresor debe disipar y es energía no útil, ¿sí? Y fíjense en cuánto es, o sea, el 70 al 80% de la energía eléctrica que consumo se transforma en calor y no es una energía útil en este caso, ¿sí? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que la instalación neumática consume una energía que es muy cara de producirla. O sea, del 20% que genera la fábrica, tal vez un 10, un 15%, un 20% a lo sumo, se almacena en energía de presión en una masa de aire comprimido. O sea, en términos de eficiencia, el aire comprimido es muy malo, ¿sí? Tiene procesos de transformación de energía que son muy ineficientes, pero es un mal necesario. Tal vez el fin justifica los medios. Por eso todas las industrias tienen instalaciones neumáticas. Y el gráfico de la derecha, en la parte superior, con un mayor nivel de detalle, está en el rango rojo, ¿sí? Está detallado lo que vimos en la filmina anterior, que hablábamos de 7 bar. Bueno, una instalación neumática tradicional anda en el orden de los 6 bar, ¿sí? O sea, se genera en rangos de 8 a 10 bar y por lo general se consume. Hay ventajas que lo hacen, que lo llevan a reducir la presión hasta 6 bar y consumirlo en un rango de presión de 6 o menos, para aumentar el rendimiento de la instalación. Eso lo vamos a ver el jueves próximo, ¿sí? Pero quédense con estos números, ¿no? Rangos de generación, de utilización, y fíjense en la ineficiencia que hay en la generación del aire comprimido. Y esa es la principal desventaja. Si ustedes me dicen cuál es la desventaja de este tipo de instalaciones, es esto, es la baja eficiencia que tiene cuando transforma la energía, ¿sí? Que ingresa por el motor para almacenarla en un tanque como aire a mayor presión que la atmosférica. Bien, vamos a abrir un poquito la cabeza acá. La idea de esta filmina es, ya si uno estuvo dando vuelta en una instalación, o en la casa, o en el área comercial, ya muchos de estos usos le van a venir a la cabeza. Y el que primero me viene a la cabeza cuando digo aire comprimido, es el que estoy mostrando en la foto, que es una gomería que está haciendo un mantenimiento en un neumático. La verdad que lo saqué de internet, no sé si para qué está.
En este caso es una herramienta neumática, ¿sí?, de impacto, que está ajustando, desajustando las tuercas que sujetan la rueda a la masa, ¿sí? Pero uno, cuando está acostumbrado, alguien fue en su vida a una gomería y vio inflar un neumático o hacer una acción de este tipo. Pero si esto fuera presencial, yo diría, bueno, a ver, ¿y dónde se imaginan que se utiliza el aire comprimido? Si nadie me responde atrás, en este encuentro sincrónico, yo paso a las fotos que vienen a posterior. Bueno, vamos a una industria. Acá lo que estamos viendo, foto a la derecha, es una bomba de desplazamiento positivo impulsada por aire comprimido. Para las personas que no cursaron unitarias, no entienden, o sea, les digo, esto es un dispositivo que impulsa un fluido, ¿sí?, movilizando diafragmas, partes móviles como diafragmas, ¿sí?, y la fuerza impulsora, lo que moviliza esos diafragmas, es una corriente de aire comprimido, ¿sí? Aquellos que hayan cursado neumáticas, operaciones unitarias, y han visto bombas de desplazamiento positivo, esto es una bomba a diafragma, ¿sí? Bueno, en la industria se utiliza este tipo de bombas. Otra aplicación, y es muy utilizado en envasado, en máquinas automáticas de envasado, de mucha repetición, de mucha velocidad, todos los movimientos que son repetitivos, sincronizados, ¿sí?, y rápidos, generalmente se aplica fuerza neumática, ¿sí? Obviamente todo es reemplazando muchas veces movimientos manuales. Esto es lo que están viendo es una envasadora, y los movimientos de esas mordazas lo hace un actuador neumático. Si nos vamos en la foto de arriba a la izquierda, es una herramienta neumática en un frigorífico. Acá la cuestión de usar aire comprimido es una cuestión de seguridad, ¿sí? O sea, a veces se da prioridad a usar una herramienta neumática de baja eficiencia, que necesita mucha energía para hacerla funcionar, pero se evita, en este caso, tener energía eléctrica en un ambiente húmedo, hostil como este. Entonces acá las prioridades son otras, ¿sí? Es una cuestión de seguridad y no de eficiencia. La foto de arriba al centro, ¿sí?, lo que estamos viendo son silos con cañerías, ¿sí?, de 4 pulgadas, 3, 4 pulgadas, ¿sí?, con curvas de radio largo, donde se utiliza aire comprimido para fluidizar polvos, básicamente, ¿sí?, que pueden ser materias primas o productos terminados o hasta envases, ¿sí? Se fluidiza el producto en una corriente neumática de baja presión pero alto caudal y se lo moviliza utilizando una corriente de aire comprimido. Ahí apreté sin querer, sigo apretando sin querer. Abajo a la izquierda, otra aplicación que se le da aire comprimido son son plantas de tratamiento de efluentes, ¿sí? En este caso es un proceso de aireación, que acá no me interesa la presión del aire, no me interesa hacer ningún tipo de movimiento. A mí lo que me interesa es la composición de ese aire comprimido, ¿sí? El oxígeno, que está en un 20% aproximadamente, en esa corriente de aire comprimido, y lo voy a utilizar para aumentar la velocidad de oxidación de la materia orgánica y bajar el DBO o el DQO, dependiendo de lo que haya que degradar, ¿sí? Fíjense cómo el aire comprimido no siempre moviliza cosas, ¿sí? En este caso es un proceso de aireación, pero necesito, para burbujear esa masa de aire, una presión mayor a la atmosférica. Otros usos es el soplado de envases, ¿sí?, la conformación de envases. Esto es bastante claro. Abajo a la izquierda hay una prensa de quesos. Acá sí se utiliza el aire comprimido para producir una fuerza, ¿sí?, y ayudar a que el queso evacúe el suero. Accionamiento de válvulas en forma automática. Lo que ven acá, el cabezal es un diafragma, ¿sí?, que se inyecta aire en alguna de las cámaras o en ambas cámaras, y con ese diafragma y su desplazamiento se produce la apertura o cierre de la válvula, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reemplazando un vástago manual y conmutando la válvula con una señal eléctrica o neumática en forma automática, ¿sí?
fíjense en dónde puede haber aire comprimido en una fábrica. Y yo le estoy diciendo algunas de las aplicaciones que encontré, ¿sí? O también se lo puede utilizar una corriente de aire comprimido para pulverizar un producto. En este caso, yo qué sé, puede ser o pintura, o un conservante, o un colorante, lo que el proceso demande, ¿eh? Para todas estas aplicaciones necesito aire por encima de la presión atmosférica, ¿sí? No todo el aire comprimido que se está utilizando tiene las mismas condiciones, ¿sí? En cuanto a presión, en cuanto a sanidad, ¿sí? O sea, si es aire filtrado o no filtrado, pero de alguna manera todos tienen que ser desarrollados en un dispositivo que eleva la presión y que lo vamos a llamar compresor, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen, esta es la última, fíjense en que en verdad no es aire comprimido, sino es una instalación de vacío, ¿sí? Acá se utiliza una cámara de aire que está por debajo de la atmósfera, que trabaja como ventosa para manipular bolsas, ¿sí? Acá no voy a utilizar un compresor, sino una bomba de vacío, que en verdad una bomba de vacío es un compresor, pero a mí lo que me interesa es el ingreso, o sea, es la succión, la depresión que se genera en la succión. En el resto de las aplicaciones que fuimos viendo, lo que me interesa es lo que egresa de ese dispositivo, que es el aire a mayor presión que la atmosférica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos adelante. El esquema de esta filmina trata un poco, para ir conociendo y entrando un poco en terreno, cómo está conformado una instalación neumática, ¿sí? Los componentes principales, no son los únicos, primero todo arranca en un compresor neumático, ¿sí? Va a ser el que va a generar esta masa de aire de alta presión. Por lo general esa masa de aire, no siempre, pero por lo general se la acumula, ¿sí? En un tanque a posterior. La energía neumática se puede almacenar, ¿sí? Yo puedo acumularla y dejar pasar varios días y voy a regresar y va a seguir acumulada esa energía, cosa que no pasa con la energía eléctrica, si es que no tengo una batería, ¿sí? O la energía térmica, si acá tengo un tanque que está lleno de vapor, voy a volver a los 2 días y seguramente lo que voy a encontrar van a ser algunas gotas de agua en el fondo del tanque, ¿sí? La energía de presión, ¿sí? El aire comprimido se almacena y se lo puede retener si no hay ningún tipo de fuga el tiempo que uno desee. Esa es una ventaja, ¿sí? Que nos va a dar otras ventajas que vamos a ver el jueves que viene. O sea, gracias a esa particularidad de almacenarlo y poderlo retener, me va a ayudar en algunos casos. Bueno, una vez que tengo una reserva de aire comprimido, lo voy a tener que tratar, ¿sí? El aire no es que se consume tal cual sale del compresor, también lo vamos a ver el jueves que viene, lo debo hacer tareas esto se llama una unidad de FRL, una unidad de mantenimiento, pero por lo general lo que se le hace es, se lo puede secar, se lo puede filtrar, ¿sí? Y se lo puede lubricar, y por lo general se regula la presión para estabilizarla y llevarla a la presión de uso final, ¿sí? Que es la que va a admitir este elemento de control que básicamente va a ser una válvula que direccione el aire comprimido y lo envíe al actuador o al cilindro neumático para que este sea el elemento que realiza el trabajo, que aplique la fuerza, que haya un desplazamiento y haya un trabajo. Ese trabajo puede ser lineal, si es un pistón con vástago, o puede ser circular, rotativo, si estoy enviando el aire a un motor neumático, ¿sí? El gomero, o sea, la foto de la gomería, que vimos que era una llave de impacto, el actuador neumático producía un giro y no un desplazamiento lineal, ¿sí? Bueno, la estructura, por lo general, de un sistema, de una estación neumática, es la que estamos viendo muy simplificada en esta filmina. Compresor, depósito acumulador, unidad de mantenimiento, válvula de direccionamiento, conducciones flexibles o rígidas y actuadores neumáticos o elementos de trabajo. Entonces, a continuación vamos a arrancar de izquierda a derecha. Hoy vamos a ver el compresor neumático, intentaremos llegar al depósito y a partir del jueves retomaremos donde hemos dejado hoy y llegaremos hacia la derecha a tratar de describir cuáles son los elementos de trabajo. Bien, entonces arrancamos desde la izquierda.
hablando de compresores. Fíjense en que ese diagrama que tiene un montón de casillas, lo van a encontrar en enésimas literaturas técnicas de instalaciones neumáticas. La neumática, para estudiarla, es de los temas que vamos a ver en la asignatura, creo que es el más ameno, el que tiene menos complejidad en modelos matemáticos, ¿sí? O sea, con esa, o sea, es el más fácil de describir, el más fácil de analizar. Por eso también hoy estamos hablando de esto, porque es para entrar en tema y para ir rompiendo un poco el hielo, pero es muy técnico y hay mucha bibliografía técnica que habla sobre el tema. Todas las empresas proveedoras de compresores y de insumos para instalaciones neumáticas generan bibliografía técnica para seducir un poco a sus clientes, ¿sí? Pero van a ver que hay mucha similitud entre todas ellas, ¿sí? Porque todas hablan de lo mismo. Y van a encontrar este diagrama, ¿sí? Esto de recuadro, esta clasificación de compresores, la van a ver en muchas de ellas, porque muchas bibliografías toman información de otras, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que si ustedes quieren tomar o buscar bibliografía más detallada, van a ver que abriendo documentos van a encontrar mucha similitud entre un apunte y otro, un libro u otro. Todas las empresas redactan bibliografía técnica, ¿sí? También hay libros con autores, ¿sí? Que no vale la pena comprarlos, que hablan de esta temática. Bueno, volviendo a la parte de compresores, la clasificación, según este diagrama, es la tradicional. Nosotros no vamos a ver todos los tipos de compresores, sí vamos a ver la mayoría, pero yo le voy a hacer hincapié en un par, o a lo sumo 2 par de tecnología de compresión, ¿sí? Que creo que es la que tienen que saber porque es la que van a encontrar, las que se van a encontrar ustedes en un 99% de los casos en la industria alimenticia, ¿sí? El resto muchos de los compresores que estamos viendo acá son compresores que están diseñados para aplicaciones particulares, tienen un nicho de mercado puntual, que capaz que no conviene mucho gastar energía en explicarlo, ¿sí? Porque no agregan valor, pero sí hacer hincapié en las que son más importantes. O sea, fíjense en cuando ya le estoy hablando con mayor énfasis, a qué darle bolilla para estudiar en los exámenes, ¿sí? Siempre concéntrense en donde nosotros hacemos más hincapié en las presentaciones, ¿sí? A veces no gasten, no quiere decir que estudien solamente lo que nosotros decimos, pero sí sepan con mayor nivel de detalle en donde nosotros hacemos hincapié, ¿sí? Entonces, nosotros, de mi parte, del grupo docente, nosotros vamos a hacer hincapié en estos 2 círculos rojos, ¿sí? Que aparecen, que son el compresor a pistón y el compresor helicoidal bicelular, que es el compresor a tornillo, ¿sí? En el mercado, que son los utilizados en mayor medida en la industria de alimentos. También vamos a ver otro, el compresor Roots, lo vamos a ver, que tiene su particularidad, ¿sí? Y no más otro. A ver, no, yo calculo que este par de tecnología de compresión más el compresor Roots acapara el 99,99% de los equipos instalados en la industria de alimentos, ¿sí? Bueno, y abajo hay un gráfico de tortas y un gráfico de barras que los puse para comparar bibliografías que hablan básicamente de lo mismo. Están, de alguna manera, estimando cuántos son los costos de inversión, los costos de mantenimiento, ¿sí? Y los consumos, los costos de operación de los compresores, ¿sí? Fíjense en que en las barras, ¿sí? El costo operativo, el de la izquierda, son las barras verdes, que están en un 70%, lo que en el gráfico de la derecha describe como un 70 y 80%, que es el consumo de energía a lo largo de la vida útil del compresor, ¿sí? Para su funcionamiento. Después tenemos los costos de mantenimiento. Fíjense que en un gráfico acá hay una diferencia. Esto lo evalúan en un 4%, 5%, mientras que en la bibliografía de la derecha hablan de un 8 a 12%. También hay que ver ahí un poco la tecnología de compresión que están comparando. No todos los compresores tienen el mismo porcentaje de estos ítems, ¿sí?
Y la inversión, fíjense en que estamos hablando de un 20%, ¿sí?, del costo de la energía, del dinero, ¿sí?, o de la energía que consume un compresor en su ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué quiero mostrarles con esto? ¿Cuál sería la variable principal a tener en cuenta para adquirir un compresor? ¿Sí? Me gustaría, si alguien responde del otro lado, uno diría, ¿y el precio de inversión? ¿Cuánto sale? Obviamente siempre comparando compresores para el mismo servicio, con las mismas prestaciones. Bueno, uno diría, bueno, me fijo en el precio de adquisición. Me pregunto, 2, 3 cotizaciones y compro el más barato. Bueno, la idea de estos dos gráficos, está en la parte inferior, es sacarle un poco eso de la cabeza y mostrarle que hay otros ítems que cuentan en el funcionamiento del compresor, ¿sí?, que es el mantenimiento y el consumo de energía en operación, siempre comparándolos en situaciones análogas. Y fíjense en que el mayor dinero, la mayor energía que toma un compresor es en cuanto a su consumo, en cuanto a su operación. O sea, no busquen solamente inversión, sino busquen rendimiento del compresor. Un compresor de mayor rendimiento les va a dar un menor consumo de energía. Y tal vez ese ahorro energético en su operación va a ser mayor que la sobreinversión que uno tenga que realizar en el tiempo cero. Obviamente esto depende de muchos factores, ¿sí? Depende del capital que tenga uno al adquirir el compresor, del financiamiento que acceda, porque uno dice, bueno, prefiero ahora gastar menos y después pagar a lo largo del tiempo mayor energía eléctrica. Bueno, pero ustedes como ingenieros tienen que evaluar estos 3 ítems al adquirir un compresor, ¿sí? Los costos de inversión, de mantenimiento y de operación, que los que más pesan en el ciclo de vida son, sin duda, los de operación. No se olviden de eso. Pregunta, profe. Sí, ¿Hay, adelante. hay una relación que se puede usar, por ejemplo, como para comprar capaz que un compresor que sea de una potencia de 10 versus una potencia de 5, como para relacionar al de 5 con el de 10? ¿Se puede hacer algo así por el estilo o no? A ver, calculo que un compresor de 5 no va a tener las mismas prestaciones que uno de 10 HP. ¿Sí? Ahora, no sé si tu pregunta va en decir, ¿y puedo comparar 2 compresores de 5 HP contra uno de 10 HP que Claro, calculo que va a sí, tener las mismas sí, sí. prestaciones? Y sí, pero ahí también, o sea, además de hacer esa comparación, tenés que ver, además de los costos de las unidades, que calculo que va a ser más barato. Si vos decís el tema de inversión, va a ser más barato siempre comprar uno de 10 que 2 de 5. ¿Sí? Pero tal vez que los de 5 HP tengan mayor rendimiento, ¿sí?, en el punto de trabajo que vos los vas a utilizar, y te van a dar también otra ventaja más en la operatoria con respecto a la demanda o a la oferta de aire comprimido. O sea, no hay que ver solamente estos 3 ítems, sino tenés que ver, por ejemplo, teniendo 2 de 5 HP, a vos se te cae una unidad y podés trabajar al 50%. Si vos tenés uno solo de 10 HP, se te cae esa unidad y quedaste a pata. ¿Sí? La regulación de la presión en la línea, que lo vamos a ver más adelante, también se logra de mejor manera con unidades de menor tamaño, ¿sí? Trabajando en paralelo. ¿Sí? Todos esos factores hay que también tenerlos en cuenta, y también depende mucho del proceso. Si vos tenés un proceso muy continuo, que todos los días haces lo mismo y consumís la misma cantidad de aire todo el tiempo, tal vez no justifica tener varias unidades de menor tamaño trabajando en paralelo. Si tu curva de demanda, estoy adelantando un poco con lo que viene adelante, es muy variable, o sea, un día usas mucho aire, un día usas poco aire, ¿sí? O en el mismo día hay tramos de diferente caudal de aire, demanda, ahí siempre se tiende a tener unidades de menor tamaño para que trabajen en forma parcial, pero en su punto de mejor rendimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cuando vos tenés un elefante, un compresor muy grande, y lo haces trabajar para que genere poco caudal de aire, generalmente trabaja en puntos de no buen rendimiento, ¿sí? No lo peor, pero no tienen su rendimiento óptimo en ese punto de trabajo. Entonces, no es solamente la inversión lo que se evalúa al considerar una planta de generación de aire comprimido.
todo esto lo estoy orientando a los que están cursando, a los que van a cursar proyectos de ingeniería, que generalmente si usted tiene que dimensionar una planta y seleccionar componentes, bueno, evalúen todo con estos criterios que estamos dando, la adquisición de una unidad de generación neumática, ¿sí? Para la instalación neumática. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, sí, bárbaro, ¿Sí? gracias. Bien. Acá les puse un poco marcas. No es que yo no vendo nada, no puedo vender nada, no soy comercial, no sirvo para eso, pero de una manera traté de mostrarles empresas del rubro, ¿sí? Arriba tenemos 3 líderes mundiales, no es que no hace falta, estos son líderes pesados mundiales, ¿sí? Los 3 tienen representación argentina, distribución, mantenimiento, porque un compresor no puede ser vendido si no se ofrece atrás el mantenimiento, ¿sí? No cerraría el circuito. Además de perder plata, porque uno gana vendiendo la unidad, pero también quiere tomar ese dinero que demanda el mantenimiento, se quiere quedar con el mantenimiento de la unidad de por vida, ¿sí? El cliente tal, si yo quiero comprar un compresor y vos me decís, te lo vendo, pero el mantenimiento buscate a alguien que te lo haga, y los repuestos tráelo de afuera, y ya pierden ventaja, no son competitivos. Entonces, los de arriba se dedican a hacer unidades, los 3 actores grandes se dedican a hacer unidades importantes, ojo, tienen de todo, pero tienen buena calidad, ¿sí? Tienen precios más onerosos que los chinos, pero si uno quiere tener una industria que trabaje 24 horas al día, 365 días al año, necesita producto de calidad, ¿sí? Y tiende a tener este tipo de empresas de referencia para adquirir una unidad compresora de aire, ¿sí? Además son unidades de alto rendimiento, entonces viene un poquito lo que hablamos anterior. Capaz que son más caras, pero después el alto rendimiento de estas unidades te devuelven el dinero, ¿sí? Por el bajo mantenimiento y por el bajo costo operativo por su eficiencia. Después tenemos, perdón, este Ingersol también es bueno, es americano y está con estos también, ¿sí? Lo que pasa es que no tiene representación nacional, pero yo en la industria que cuando recorro no lo encuentro con tanta repetición como estos 3 que están acá arriba, ¿sí? Pero en Norteamérica esto creo que son un peso muy pesado, son uno de los más grandes, ¿sí? Después tenemos oferentes de mediana escala, que son compresores más chicos, de un costo más bajo, ¿sí? Y después tenemos abajo oferentes nacionales que ensamblan, básicamente ensamblan, hacen mantenimiento, pero son unidades que apuntan básicamente a pymes, ¿sí? Compresores de mediana y baja escala, ¿sí? En generación. Entonces, este es un poco, y habrá más, discúlpenme, no se ofendan si alguien tiene otra marca de referencia, yo solamente era para pintar un poco el panorama de cuáles son los actores que están en el mundo de los compresores, ¿sí? Bien, si no hay más dudas, seguimos adelante un poquito más. Esta filmina la cambié, ustedes cuando bajen la presentación la van a encontrar mucho más adelante, pero me pareció que la tenía porque está desarrollada cuando se ve compresores a tornillo, que es una tecnología de generación, pero como se aplica a todas las tecnologías de generación, dije, bueno, saquémosla, no la encasillemos en esa tecnología y pongámosla adelante antes de hablar de cada tecnología en particular. El término oil free, ¿sí? Libre de aceite, ¿sí? Básicamente es generar aire comprimido sin presencia de aceite lubricante, ¿sí? Esto generalmente uno no lo explicaría, pero como estamos en la industria que haya aire comprimido, traer contaminantes, bueno, en la industria alimenticia, si ella lo requiere, la incorporación de aceite. A ver, Edu, ¿a dónde quedé? no, Ahí te está volví, ¿no? yendo un poquito. Ahí volviste. ¿Me estoy yendo de la presentación o del No, Zoom? no, no, conexión, conexión. Bueno, volvemos al free. Sí. Oil free. Dale. Bueno, la idea que esto lo explicamos acá porque estamos en una
tener compresores de diferentes tecnologías, pero con esta característica, que lo generen sin la incorporación de aceite lubricante, ¿sí? No es fácil, porque un compresor siempre tiene piezas móviles que hay que lubricar y hay que refrigerar, pero gracias al avance de los materiales, en calidad, en temperaturas admisibles, se han logrado que en todas las tecnologías, en la mayoría de tecnologías, lograr dispositivos que me provean aire exento de aceite, ¿sí? O básicamente se evita lubricar las piezas del compresor que están en contacto con el aire para que no incorporen esta sustancia y no la arrastren y forman parte del producto y la incorporen en el proceso, ¿sí? Hay que ver en cuestión de calidad, de punto crítico. Yo no soy un experto en calidad, en seguridad de alimentos, pero de alguna manera en otra asignatura ustedes lo verán con mayor nivel de detalle, ¿sí? Entonces, la idea de este término que estamos viendo en esta filmina es la posibilidad de tomar aire sin contenido de aceite, comprimirlo. Acá se van a ver que hay etapas de enfriamiento, porque les recuerdo que la mayoría de la energía que entrega el motor se utiliza para generar calor, ¿sí? Y para que ese compresor trabaje en forma continua sin tener un deterioro por sobretemperatura, hay que refrigerar ese aire, muchas veces en etapas, y eso comprimirlo también en etapas. Y la idea de esto es que a la salida tengo aire a mayor presión atmosférica, pero con un contenido cero de aceite, ¿sí? Esto es un desafío tecnológico. Hoy en día se ha logrado, ¿sí? Y obviamente a un costo mayor, no sale lo mismo un compresor con esta característica que un compresor estándar lubricado a aceite, que me entrega lo que hace lo que está acá abajo, fíjense en la filmina, ¿sí? Siempre el aire habría que tomarlo libre de aceite. Ojo, muchas veces pasa que el aire se succiona en la sala de compresores, que hay presencia de aceite en la atmósfera, y ya eso trae un contaminante en el ingreso del aire, ¿no? Entonces cualquier compresor tradicional lo que hace es inyecta aceite en las piezas móviles para su lubricación y su refrigeración, y lo que voy a tener, por más que yo lo filtre y lo enfríe, al final no voy a poder asegurar un aire libre de aceite, ¿sí? O sea, no hay una tecnología de filtración que me asegure tener un aire comprimido libre de aceite. Entonces, para evitar esto, se ha desarrollado la tecnología All Free en todos los principios de funcionamiento de compresores, y dependiendo del proceso y de cómo interactúe el aire con el producto alimenticio, se va a tener en cuenta esta característica o no, ¿sí? Para mayor nivel de detalle en información, acá puse un vínculo de Atlas Copco que le da mucha bolilla, que habla lo que se dice aire clase 0, ¿sí? Y ahí pueden encontrar un poco de información de cómo son estos mecanismos de compresión. Obviamente no le va a dar el detalle porque acá hay mucho know-how, o sea, cada empresa cuida su tecnología, no la comparte, porque hay desarrollo de materiales, de productos, de un montón de cosas que no se comparte, se cuenta un poco cómo es la historia, pero no van a encontrar ningún nivel de detalle, y tampoco creo que es bastante interesante lo que muestran las páginas. Bueno, y arrancamos acá, sí. ¿Se acuerdan cuando vimos ese árbol de recuadros que yo marqué dos? Uno del compresor a émbolo o a pistón y el segundo del compresor a tornillo. Bueno, vamos a arrancar con el compresor a pistón o a émbolo, que es el más primitivo, es el más conocido, es el que más se utiliza en la industria pequeña y mediana, diría pequeña ya, ¿sí? Antiguamente, o sea, es un compresor robusto, es un Falcon, lo que era un Falcon, ¿no? O sea, es duro, bajo mantenimiento, pero no es lo más eficiente, ¿sí? Encontrar, yo les muestro fotos, fíjense que acá lo que están viendo es, en la parte que usa de bastidor, ¿sí? Y ahí me fui de vuelta, dígame cuando vuelvo, Ahí volviste, Edu. ahí está. O sea, tengo el tubo que hace
que almacena aire comprimido, que puede ser horizontal o vertical, dependiendo cómo el fabricante lo configure. Acá hay una cuestión de espacio, para evitar que no ocupe tanto espacio la unidad de compresión. Y en la parte superior siempre está el cabezal de compresión, en este caso a pistón, que está arrastrado por un motor eléctrico y correas, ¿sí? Y acá, a medida que cuando el motor gira, acá los compresores, los pistones movilizan y un movimiento lineal, van comprimiendo en cámaras y el aire a mayor presión por cañerías se dirige al tanque almacenador, ¿sí? Esto está sacado, la tabla parte inferior está sacado de los compresores que están a la derecha, esta marca Joule, ¿sí? La idea es, fíjense en los parámetros característicos de una unidad compresora. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Sí? Son la presión que pueden desarrollar. Me fui, ahí está. La presión que pueden desarrollar. Acá me dicen que la presión máxima es de 12 bar. Recuerden que el rango de generación en la industria anda entre los 6 a 10 bar, así que estaríamos bien cubiertos. Y el otro dato importante es el volumen de aire comprimido que movilizan, ¿sí? Esto está medido en condiciones atmosféricas. ¿Cuántos litros por minuto de aire a presión atmosférica comprimen? Obviamente, a mayor potencia de motor, mayor es el volumen de aire que comprime. ¿Se entiende? Fíjense que acá están las potencias de motor. Estos son compresores que andan, en este caso, en esta marca. No estoy vendiendo estos compresores. Les quiero mostrar que acá, esta tecnología de compresión, que es un Falcon, bajo mantenimiento, fácil de arreglar, si se rompe, pero un rendimiento moderado, fíjense que andan en motores de 5 HP hasta 15 HP. Ese es el rango de potencia que manejan, en este caso, este proveedor comercial. Y los caudales, obviamente, van aumentando a medida que la potencia lo hace. ¿Sí? ¿Queda claro? Hasta ahí estamos bien. Después, bueno, hay datos específicos, el volumen de reservorio, o sea, me dicen cuánto es el volumen de aire comprimido que puedo acumular, que lo dicen en litros generalmente, ¿sí? Después dan pesos, dimensiones, esto es más para ya hacer las bases y la disposición física del equipo, ¿sí? Pero básicamente los parámetros que caracterizan un compresor es el caudal, la presión que generan, y en función de esas dos va a ser la potencia que tenga instalada en el motor eléctrico, ¿sí? A veces uno, cuando va a la ferretería, dice, dame un compresor de 2 HP y medio. Porque porque de alguna manera eso es jovista, se dice por potencia. Cuando van a la industria y usted en proyecto de ingeniería tengan que hacer una instalación y van a tener que calcular cuánto es la demanda de aire comprimido, bueno, van a tener que contratar o comprar la unidad compresora para que les dé el caudal que demande la instalación, ¿sí? O sea, ustedes se van a tener que fijar en esto, verificar que me den la presión máxima que requiere el sistema, pero que les dé el caudal. Después la potencia del motor va a ser una consecuencia de esa selección, ¿sí? Pero no es que uno, en términos industriales, lo elige por potencia, por HP. Obviamente, caudal y HP van de la mano, ¿sí? Pero si uno hace un estudio de ingeniería, va a ir por el lado del caudal principalmente. Bueno, fíjense, entonces recuerden, los rangos de presión y los rangos de caudal que manejan esta familia de compresores. Esto lo digo a modo de ejemplo, nada más. Y fíjense que el mismo compresor que vemos acá abajo, físicamente uno lo puede encontrar con esta fisonomía, donde digamos está todo descubierto, pero también lo puede encontrar como está en la foto de arriba, ¿sí? Y yo hasta le podría decir, no es el caso, pero le podría decir que el compresor que está arriba es el mismo que está abajo. La única diferencia es que el de arriba tiene una cabina de insonorización, ¿sí? Un problema de estos tipos de compresores es el alto nivel sonoro que generan. Entonces muchos proveedores, y más si son de renombre las marcas, incorporan una cabina acústica para mitigar las emisiones sonoras del dispositivo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que ven arriba, básicamente son tapas, que si yo sacaría toda esta tapa me encontraría con lo que está abajo o algo muy similar. Fíjense que acá abajo se está viendo un poco el tanque acumulador, pero básicamente lo mismo.
¿sí? Obviamente el costo superior es mayor al del inferior. Bien. Chicos, si quieren aportar algo, me dicen. Pero bueno, recuerden esto, este es el caballito de batalla para una pyme. El que se pone, un día de mañana ustedes van a un emprendimiento y empiezan de abajo, con pocos empleados, con una máquina pequeña, bueno, generalmente van a comenzar con este tipo de dispositivos, ¿sí? Alternativos a pistón, a émbolo, de baja potencia. Y acá, bueno, el gráfico que comenté es estos dispositivos, por lo general, a las presiones que estamos utilizando nosotros en la industria, en estos rangos de presión, están generando en 2 etapas, ¿sí? O sea, el dispositivo de compresión lo que hace es comprime en una etapa, a una presión intermedia enfría esa corriente de aire y en una segunda etapa le vuelve a dar un salto de presión extra para llegar a la presión final. Esto es una cuestión de eficiencia. ¿Sí? Si yo no a estos valores, estos rangos de presión, no lo hago en 2 etapas, bien lo podría hacer en una sola etapa, pero con un rendimiento mucho menor. Entonces, capaz que en un taller el rendimiento no importa, pero en una instalación importante, donde el costo de la energía neumática es importante, es el 20% de la fábrica, del costo de la luz de la fábrica, ahí sí, ya la curva de rendimiento se tiene en cuenta y el costo operativo del compresor. Bueno, a continuación tenemos un caso particular del anterior, es más para laboratorio, es un compresor a pistón, ¿sí? Ya no voy a dibujar el pistón ni la camisa, la única diferencia que tiene es que el pistón, ¿sí? Que sube y baja por esa camisa, como vio en termodinámica, unas cuantas veces por segundo, en la cabeza del pistón tiene solidario un diafragma, ¿sí? Entonces lo que evita esto es que el aceite que lubrica todas las partes giratorias o móviles del compresor, ese aceite migre hacia la cámara de compresión y contamine el producto, ¿sí? Esta es una forma de obtener aire libre de aceite en un compresor a pistón. Pero es más para laboratorios. En la universidad, si van al laboratorio central, hay compresores de este tipo, ¿sí? Para que ustedes en los trabajos prácticos, si usan un tipo de aire comprimido, esté libre de aceite y eso no influya en el ensayo o en el práctico. Pero son más para laboratorio. Después hay otro principio de funcionamiento que es interesante, ¿sí? Ahí, si ven el GIF de abajo a la derecha, van a ver que hay un rotor que gira en una cámara que no es concéntrica, ¿sí? Y tiene paletas solidarias al rotor que se deslizan. Por fuerza centrífuga van formando cavidades cerradas entre paletas, el rotor y la camisa, y fíjense en que el volumen de esa cámara, a medida que gira el rotor, va variando, ¿sí? Se va reduciendo. Entonces lo que hago es tener por un extremo la admisión, ¿sí? Donde está la cámara tiene su mayor volumen, y a medida que se produce el giro, esa cámara va reduciendo su volumen, va aumentando su presión, y por el lado opuesto egresa el aire de mayor presión, ¿sí? Ese rotor es arrastrado también por un motor eléctrico, y es otra forma de generar aire comprimido, ¿sí? A la izquierda tengo una foto de un rotor real, donde se ven esas paletas, ¿sí? Que van sufriendo un desgaste. Acá también corre la misma idea, que puede ser o lubricado, o hoy en día ya con paletas de grafito y de materiales que resisten el desgaste, pueden ser compresores libres de aceite, ¿sí? O sea, fíjense que en todas las tecnologías yo voy teniendo compresores que incorporan aceite a la corriente de aire comprimido, son más baratos, pero si el aire no requiere una gran calidad, es admisible, adelante. Y también tengo la versión libre de aceite, ¿sí? Bueno, ¿para qué les comento esto? Bueno, estos compresores, la verdad, no se ven casi nada. Son como, lo que parecen como compresores rotativos, ahí en el árbol. Lo que quería mencionar es que, fíjense en el esquema que está más detallado, en la parte superior, donde están las diferentes partes que componen este tipo de compresores. Este sí es un compresor lubricado, fíjense que va a haber partes que figuran como separador por coalescencia, que la idea es separar ciertas partes de aceite, ¿sí? Lo interesante de esto es que, acá yo les dejo nomás para que vean un poco en detalle
cómo es el esquema de un compresor de este tipo, ¿sí? Pero este principio de funcionamiento puede ser utilizado, y bien utilizado, como bomba de vacío, ¿sí? Ustedes van a escuchar el término bomba de vacío a paletas. Bueno, la idea de una bomba de vacío a paletas es no utilizar el aire que sale a mayor presión por el punto 12, sino lo que me interesa es el aire a presión subatmosférica que ingresa por 1. ¿Sí? O sea, lo uso como una aspiradora, no como un ventilador. ¿Mm? O sea, fíjense como un compresor, si agarro lo que sale, que es aire a mayor presión, lo utilizo como un generador de aire comprimido, pero si me interesa generar una cavidad deprimida, ¿sí? Por debajo de la presión atmosférica, lo que me interesaría sería conectarlo en el punto 1, donde hay una depresión. Y el punto 2 está presión atmosférica. Entonces, fíjense como el principio de funcionamiento es el mismo para un compresor y una bomba de vacío. Todo lo que vimos anteriormente pueden generar las presiones habituales que se utilizan en la industria a 7 bar. Lo que pasa que a veces limitan el caudal. Fíjense que en todas las filminas se van de una manera dando datos sobre presiones que alcanzan y caudales. Esa es la parejita de datos que uno tiene que manejar para empezar a seleccionar una tecnología de compresión. ¿Sí? Bien, y acá vamos al rey. Yo digo el rey, ¿no? Porque es el más visto en la industria mediana grande. ¿Sí? Hoy en día, el desarrollo tecnológico que tuvo este principio de funcionamiento, que son 2 tornillos, como están viendo el GIF de abajo a la izquierda, ¿sí? Que giran en sentido opuesto, que van generando una cavidad que va disminuyendo su volumen de una punta a otra y comprimiendo el aire. Esta tecnología hoy en día que está de moda, y principalmente por su rendimiento. ¿Sí? Este principio de compresión tiene mejor rendimiento que el de pistón. ¿Sí? Porque de una manera, se los cuento en pocas palabras, si recuerdan termodinámica, que la compresión que tenía mayor rendimiento era la isotérmica, o sea, habría que evitar que, o sea, comprimir el fluido, pero siempre a la misma temperatura. Bueno, de alguna manera, comprimiéndolo en tornillos, que los tornillos, que los que tienen aceite, a medida que avanza el aire, además de lubricar, el aceite va enfriando al aire, bueno, puedo tener una compresión más isotérmica, ¿sí? No voy a entrar en ese factor K, ese exponente que ya no me acuerdo, pero de alguna manera es lograr con este principio de funcionamiento una compresión de mayor rendimiento que la que tiene un compresor a pistón. Obviamente la inversión es mayor que un compresor a pistón, pero el costo operativo es mucho menor. Y el caudal que manejan estos compresores con respecto al pistón también lo son mucho mayores, ¿sí? Que bien lo podría lograr a pistón colocando muchas unidades en paralelo, ¿sí? No es que el pistón no puede llegar a ciertas caudales. En compresores, cuando uno quiere aumentar el caudal, ¿sí? Lo que tiene que hacer es la idea de poner bombas en paralelo, como viene en operaciones unitarias, o poner varias unidades de compresión en paralelo, que todas tomen del mismo punto, o de la presión atmosférica, y entreguen el aire a mayor presión al mismo punto. Con eso aumento el caudal. ¿Sí? Bueno, acá la idea es la misma, y en ya una pyme, cuando empieza a aumentar su producción y cada vez tiene más componentes neumáticos, bueno, llega el momento que uno toma la decisión de decir, bueno, dejemos el pistón, que es más ruidoso, que es más confiable, más fiable, pero ya se desgasta porque no para todo el día, no descansa el pobre. Bueno, gracias a los chinos que han bajado este tipo de tecnología, han bajado los costos, bueno, uno migra a un compresor a tornillo de baja potencia. Fíjense que acá, esto tómenlo con pinzas, esto es comparativo para que ustedes noten la diferencia, pero no es que todos los compresores de tornillo manejan estos caudales y estas potencias. ¿Sí? Comparé el mismo proveedor y el proveedor te dice, mira, si tu compresor tiene tal caudal, ¿sí? Te conviene el pistón. Ahora, si tu caudal ya es importante, es interesante, bueno, pasate al tornillo. Y fíjense en que este cuadro que está acá, que es del mismo proveedor que vimos a pistón, después cuando tengan la grabación repasen, fíjense en que el caudal que mueven estos compresores están por de encima de los que mueven a pistón. O sea, fíjense en que este caudal es mayor que lo que movilizaba el compresor a pistón de mayor tamaño que estaba
especificado en la filmina, 2 filminas anteriores. Y fíjense que la potencia, recuerden que el pistón venían de 5,5 HP a 15 HP. Acá comercialmente separaron los segmentos y dijeron, bueno, a partir de 15 HP nosotros vamos a ofrecer tecnología a tornillo. Y es así, en la realidad, uno cuando ya tiene un compresor de 10 HP a pistón, ya ahí empieza a pisarse las tecnologías de pistón y tornillo. Y bueno, si tengo un peso más, saco a pistón, o cuando se rompe el pistón, pongo un tornillo nuevo que tiene mayor rendimiento. Obviamente son costosos, pero tarde o temprano el paso se va a dar, ¿sí? Porque uno va migrando a tecnologías de mayor rendimiento y de mayor prestación. En caudal, ¿sí? En presión no. En presión, fíjense en que ambas tecnologías andan en el mismo rango de presión. Fíjense que acá generan todo el torno entre 7, 10 bar, son las presiones de generación, perdón que tengo verdad, la presión de generación de aire comprimido, ¿sí? Después, con más tiempo en sus casas, revisen lo que yo les comentaba acá, y estéticamente o físicamente de afuera, ustedes lo que van a ver es una caja, ¿sí? Parecieran un armario, y tiene el mismo sentido que lo que dijimos en compresor a pistón. Son cajas de insonorización, ¿sí? También estos compresores, como tienen motores de alta velocidad, de alta frecuencia, tienen un nivel sonoro importante. Fíjense que acá la última columna, el fabricante describe cuántos son los decibeles, ¿sí?, de este dispositivo, y son niveles sonoros altos, ¿sí? Entonces, toda esta cubierta que tiene estos dispositivos tienen la finalidad de insonorizar el dispositivo, ¿sí? Después adentro habrá un motor eléctrico, estarán el grupo de tornillos, que son un muy bajo volumen respecto a ustedes se manejan. Ahora les puedo decir que un grupo de tornillos los puedo sostener, no sé si lo puedo sostener, entran en mis manos, ¿sí? Calculo que deben pesar unos cuantos kilos, lo podré sostener algunos segundos, pero no son elementos de compresión volumétricos, muy voluminosos, ¿sí? Son bastante compactos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fede, Juan, Flavia. ¿No? Bien. No. Seguimos adelante entonces. Vamos bien, vamos a fondo. Esto es Sí, quinta sí, sí. fondo. Al no tener retorno, es como que uno sigue su relato, ¿sí?, y no se sabe si se está entendiendo o no. Bien, vamos a la tecnología de compresión. Vimos compresor a pistón, a tornillo. Esas dos las tienen que saber, básicamente. Y otra que es interesante también de estudiar es la tecnología de compresión lobular. Para que hicieran operación unitaria, si vieron bombas lobulares, ¿sí?, si no, es un principio de funcionamiento como muestra el GIF, ¿sí? Son lóbulos que giran en contrasentido, y lo que van produciendo es una cámara de compresión. En verdad no comprimen, sino como que lo pisan, lo comprimen a la salida recién. O sea, la idea de esto es trasladar el aire que entra a presión atmosférica, un poco menor, pero esa presión atmosférica se aloja entre los lóbulos y la camisa, y cuando llega al otro extremo, esa cavidad se achica y se expulsa a un lugar que aumenta la presión, porque estoy inyectando aire continuamente y se eleva la presión debido al ingreso de masa de aire, ¿sí? Bueno, el mismo principio de funcionamiento. Tengo acá la calandria que... No, un chimango. El mismo principio de funcionamiento que se utiliza para fluidos viscosos se aplica para aire comprimido, ¿sí? Tiene sus limitantes, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja, que tienen muy alto caudal, ¿sí? Muy alto caudal. La desventaja es que no logra presiones absolutas, relativas, mayores a 1 o 2 bar, ¿sí? O sea, son compresores que no me entregan aire comprimido para una instalación neumática estándar, ¿sí? Muy baja presión, porque ustedes saben que si aumenta la presión a la salida empieza a tener mucho reflujo, porque acá tengo una tolerancia que es metal-metal, entonces cuando quiero comprimir, aumentarle más la presión, el aire empieza a fugar por la separación que hay entre
el lóbulo y la camisa, y empieza a tener mucho reflujo y pierde eficiencia. Entonces, se utilizan para generar bajas presiones. La fisonomía que tienen es la que está a la derecha. Este es un proveedor nacional. Al tener muy alto caudal, tienen un filtro de aire importante, porque filtran mucho aire. Acá están los lóbulos, ¿sí? Que giran, uno en sentido contrario al otro, arrastrados por una correa y un motor eléctrico, ¿sí? Bueno, y acá tendrá la salida con un atenuador de presión. Pero básicamente son compresores de alto caudal y baja presión. La aplicación típica que tienen, el nicho en el mercado que tienen estos compresores, son para airear piletas de fluentes, ¿sí? O sea, es como una pecera, el compresor que airea. Bueno, una pecera es un compresor de diafragma, pistón. Cuando yo tengo que entregar mucho aire, pero muy baja presión, solamente la presión es la necesaria para vencer esa barrera, esa columna de líquido, para que el aire salga por la ventosa y pueda burbujear en los efluentes. Bueno, este es el nicho de mercado que tiene esta tecnología, ¿sí? Cuando ustedes vayan a una pileta de efluentes, seguramente va a haber compresores con esta tecnología, ¿sí? El otro nicho que tienen es, si habrán visto en algunos transportes neumáticos, camiones que transportan harinas, cemento, ¿sí? Como esta presión es suficiente para fluidizar los polvos, bueno, y entrega mucho caudal, bueno, se utiliza esta tecnología de compresión para generar mucho aire comprimido a baja presión y poder fluidizar los materiales, ¿sí? Materias primas, productos terminados, lo que sea. Esos son los nichos de esta tecnología de compresión. Y más raro aún, esto lo vamos a ver más en la segunda parte de la asignatura, hay dispositivos de compresión de aire que son axiales, básicamente lo que utilizan los motores del avión para comprimir el aire para la combustión, ¿sí? O centrífugos, donde acá el aire ingresa en forma axial y sale en forma radial. Esto trabaja como una bomba centrífuga que han visto los que han cursado operaciones unitarias, ¿sí? Se utilizan estos principios de funcionamiento para aire, pero no son muy aplicados para la industria, ¿sí? Para que una industria tenga estos tipos de compresores de aire, tiene que ser una industria de muy gran escala, para aplicaciones muy específicas, y no creo que la industria en alimentos cuenten en algún establecimiento con este tipo de compresores. Son compresores que generan muy alto caudal de aire con un salto de presión relativamente bajo. Obviamente esa presión se puede alcanzar de 6 a 10 bar colocando etapas de compresión, ¿sí? No colocando una sola etapa, sino haciendo multietapas, y se puede llegar a la presión que uno desea. Pero son para muy altos caudales de aire y ya quedan fuera del rango de aplicación en una industria alimenticia, ¿sí? Pregunta, Pero profe. sí, Perdóname. dale. ¿Generan aire para este caso sin aceite, como los anteriores? Y sí, porque a ver, sí, acá la tecnología está en el rodamiento. Hoy en día hay rodamientos que son magnéticos, que levitan, que no tienen fricción. O sea, el problema está en lubricar las piezas móviles. Y se logran. Lo que pasa es que en el industria del alimento, olvídalo. O sea, el turbo del auto, sí, tiene aceite. El que tiene un auto con turbo sabe que utiliza aceite para su funcionamiento. Porque no importa ahí que uno en el auto contamine el aire que ingresa con una gota de aceite. Pero como dije, son compresores que puede haber si libre de aceite, pero hay que evaluarlo en su campo de aplicación, si sirve o no sirve, ¿sí? Eso te puedo decir. En la refrigeración sí se utiliza. En compresores para comprimir refrigerante, en instalaciones de climatización importantes, donde se mueve mucho refrigerante, sí se utilizan estos tipos de compresores, ¿sí? Pero es otro campo, estamos hablando de instalaciones frigoríficas, no instalaciones neumáticas, ¿sí? Bien. Y en el anterior vimos que Sí. en operaciones unitarias que si los fluidos eran demasiado Viscosos. poco viscosos, no, pero poco viscosos, como que tenía mucho retorno para ese caso. Sí, sí. Y eran menos eficientes. Para este caso que el aire no es viscoso, ¿cómo lo...? Lo que pasa ¿Cómo es que se...? fíjate que, sí, pero vos fíjate que el nivel de presión que estás entregando en la salida, estás hablando de un bar,
el resto está entregando 8 o 10 bar. Acá, si yo le pediría que en la salida tendría una presión de 8 a 10 bar, es como decís, la mayoría del aire volvería aguas abajo, aguas arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, sí, sí. O sea, O sea, pero bueno, para este por- caso sirve. O sea, se utiliza cuando la presión de descarga es baja. bien, Fíjate, bien, 1 a 2 bien. bar, o sea, con estos presiones de salida son relativamente eficientes. Ya sé que el aire tiene una viscosidad peor que el agua, ¿sí? Eh, obviamente que tienen reflujo, pero no le estoy pidiendo una presión de salida alta, ¿sí? En esas bombas lobulares, que yo tengo productos viscosos, le estoy pidiendo presiones mayores acá en la descarga, ¿se entiende? O sea, el Claro. reflujo depende de la diferencia de presión que haya entre la entrada y la salida. Acá se utiliza con aire, que no tiene la mejor viscosidad, pero siempre en bajas presiones de salida. Y ahí estoy teniendo rendimientos aceptables. ¿Mm? Bien, bien, joya. No te lo puedo decir con números, no me puse a hacer números, cuánto es el reflujo, cuánto es la eficiencia, pero son los más utilizados en transporte neumático y aireación de piletas, ¿sí? No para generar aire estándar para una instalación neumática que mueve pistones. Bueno, y acá está un poco la comparación de todos los compresores. A ver, esto es una bibliografía y ahí yo tenía el año pasado creo que mostré 2 tablas de distinto proveedor de bibliografía, ¿sí? Y son todas parecidas, ¿sí? Acá, a ver, ¿cuál es la idea de esta figura? Acá están comparando presiones en la Y, en la ordenada, y en el X, caudal. ¿Sí? No me interesa el valor 1000, 2000, justo. Me interesa que vean las diferencias, la superposición y la no superposición de las diferentes áreas de las tecnologías de compresión, ¿sí? ¿Cuál es la idea que se tiene que llevar? Fíjense, acá está compresor, presión atmosférica, ¿no? Fíjense una cosa, el compresor a émbolo, que es el pistón, es el único que me da altas presiones de compresión, ¿sí? O sea, todas las tecnologías están limitadas en la presión de salida del aire, ¿sí? El único que no está limitado es el compresor a pistón. El compresor a tornillo, que es el rey en la industria de alimentos, porque demanda aire a presiones de 8 a 10 bar, que puede tener caudales medianos y grandes. Bueno, el compresor a tornillo está en esta zona, ¿sí? Con lo que le dice que para bajos caudales, el compresor a tornillo no es económico porque la inversión es alta, ¿sí? Si vos consumís poco caudal de aire, no te conviene el tornillo. Después, los turbocompresores, ¿sí? Uno es centrífugo, creo que uno es centrífugo y otro es radial, no sé cuál. Creo que este es el centrífugo. Pero no importa, los turbocompresores andan para zonas de muy alto caudal que se escapan ya en la industria, a una industria, son para otras máquinas con otro propósito, ¿sí? Pero fíjense que uno a bajo caudal tiene presiones muy bajas y están limitados también en presiones. Perdón. El turbocompresor acá, fíjense, se cae el caudal, las presiones se vienen abajo, ¿sí? Entonces, si yo estoy acá, en esta zona, no me sirve un turbocompresor. Y fíjense que hay turbocompresores que empiezan a generar a caudales muy altos. O sea, la idea de esto es que se lleven, que a pistón sirve para todas las presiones, pero caudales limitados, y el tornillo, que fíjense que tienen límite de presiones a 20 bar, ¿sí? Pero me cubre mi rango industrial, puedo lograr caudales mayores con rendimientos mejores, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Y el compresor rotativo, que es el que trabaja como bomba vacío, puede ir para abajo hasta caudales limitados como el de tornillo y presiones de 8 bar, justitas, no le sobra nada para generar aire comprimido para una industria, ¿sí? Entonces, acá están un poco mezclados en cuanto a caudal y presión, que son los parámetros principales para seleccionar un compresor, comparadas las diferentes tecnologías, ¿sí? Pero cualitativamente, no cuantitativamente. No se estudian. Este llega hasta tal punto, no. Es todo cualitativamente, perdón. Bueno,
Además del caudal y la presión que anticipé, que hay que tener en cuenta para seleccionar un compresor cuando ustedes, si es que les toca en su proyecto de ingeniería, no sé lo que harán, si lo están haciendo, pero bueno, si tienen un proceso que consuma aire comprimido, tendrán, o están en su trabajo y tienen que recomendar alguna unidad de compresión, bueno, todos los ítems que hay que tener en cuenta para seleccionar la unidad compresora, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo? Evaluar la inversión, el costo de inversión, de adquisición, pero también dijimos que hay que ver cuál es el costo de mantenimiento y el costo de operación en todo su ciclo de vida, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo previamente. Después, obviamente, si me da la presión que yo quiero y el caudal de aire que yo quiero para cubrir mi demanda, ¿sí? Pero además de eso, que es básico, también hay que revisar un poco los ciclos de trabajo, o sea, si el compresor va a estar trabajando en forma continua o en forma alternada, eso depende mucho del proceso. También en que hay que estimar un caudal adicional por fugas. Todo sistema de aire comprimido, y cuando más pasa el tiempo, aumentan sus fugas. O sea, si uno tiene un caño de agua, ve una pinchadura porque ve una gota, pero en aire comprimido, como lo que pierde es aire, nadie nota si hay una fuga o no, pero eso de alguna manera es un consumo adicional. Fijar las caídas de presión que tengan la distribución, o sea, desde que sale el compresor hasta que llega al punto más alejado de la instalación, ¿sí? Y otras consideraciones como factores ambientales, la altura, porque afecta la densidad del aire que se succiona, la temperatura del aire que se succiona, las partículas que puede haber en suspensión si es una zona de, yo qué sé, muy polvorienta, porque justo al lado de la sala de compresores hay una calle de tierra y pasan los autos y levantan tierra y el compresor está succionando partículas que son perjudiciales para el proceso y para el mismo, entonces hay que prever de un sistema de filtrado adicional para evitar ese riesgo de rotura o de no cumplimiento con la calidad del aire. Hay un montón de cosas que hay que ver, no solamente las que yo dije anteriormente, ¿sí? Muchas de estas vamos a ver a continuación, lo vamos a ver a posterior, ¿sí? Así que bueno, son las 6. A mí me gustaría que paremos acá. Yo voy a parar acá. Juan, si quieres parar la grabación. Porque